Vamos a dar inicio a esta ayudantía. Indíquenme, por favor, si se está viendo lo que comparto en pantalla. Ya, otra cosita, alguien que esté grabando. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer entonces a continuación es una práctica que seguramente les va a resultar a muchos, ¿ya? Y es que a veces cuando nosotros hacemos lectura de algo, quizás algunas palabras no se terminan de entender en un determinado concepto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les podría ayudar más que todo en esta parte de la evaluación? Quizás, ¿no? No digo que en todos, pero en su mayoría les va a favorecer bastante el que podamos eh, parafrasear, ¿no es cierto?, algunos de los conceptos que tenemos acá, ¿no? Porque de esa manera quizá van a tener una mayor percepción de lo que significa aquello que estemos definiendo, ¿ya? Y a la hora de dar su examen, pues va a ser más fácil recordarlo, ¿no? Entonces, bueno, y esto está íntimamente relacionado con el sistema cognitivo que tenemos a la hora de percibir los conceptos, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar y cualquier duda o consulta, vamos a hacerlo en periodos de, no sé, a ver, cada 10 minutos, digamos, de lectura, ¿no? Entonces, de lo que vamos leyendo, vamos haciendo aclaraciones acá, ustedes van a poder formular alguna pregunta quizás, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el artificio de la pretensión, ¿en qué consiste? ¿Ya hay alguna que otra variación con relación a el artificio de la pretensión aplicado al hormigón? ¿Ya? Este simplemente es el artificio de la pretensión de forma genérica, se podría decir, aplicado a cualquier área de interés, pues, ¿no? Con este sistema de, de tensión previa. Entonces, la pretensión o pretensado es un artificio que consiste en introducir una estructura, un elemento, puede ser una viga, puede ser una losa, ¿no? Puede ser, las viguetas son elementos que están sometidos a tensiones previas y que estas tensiones previas o esta aplicación de la fuerza sobre este elemento es capaz de mejorar su resistencia o su comportamiento bajo diversas condiciones de carga, ¿ya? Quiere decir que mientras nuestro estado previo contenga la pretensión dentro de lo que es su mecanismo, vamos a poder obtener condiciones favorables en un elemento que va a estar sometido a distintas formas de carga, ya sean, no sé, cargas puntuales, póngale, cargas distribuidas, ¿no es cierto? Cargas concentradas, eh, bueno, un montón de cargas, ¿no? El efecto favorable de un estado previo de tensiones se puede ilustrar o se puede citar en los siguientes ejemplos, que puede ser, por ejemplo, el agarrar una fila de libros, ¿no? Aplicar una fuerza de compresión y levantarlos todos, cosa que no se puede hacer si no los presiono, ¿no? Y la pretensión indica el mejoro del comportamiento del sistema. En el caso de las vigas, por ejemplo, permiten que éstas funcionen con un menor riesgo frente a aquellos inconvenientes que tienen a la hora de funcionar
en condiciones más críticas, ¿no? Sabemos que el hormigón armado es bueno, en las vigas o en las columnas, son, eh, son sujetos a poder sufrir muchas adversidades cuando están funcionando en condiciones críticas, como por ejemplo las deformaciones, que son algo esencial. Entonces, esta pretensión hace que en esas adversidades pueda tener un buen comportamiento, una buena respuesta. Ahora, el concepto del hormigón pretensado, eh, con relación al hormigón armado, lo que lo diferencia es que el hormigón resiste mucho más de lo que resiste el hormigón convencional en primera instancia. Ya, el rango que indica obviamente está dentro también de los que componen los hormigones de resistencia normal o habitual, pero también se extiende hasta un rango de 400 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y la resistencia a tracción es del orden del 10%. Claro, como en el hormigón convencional, el hormigón rara vez se considera que trabaja a tracción, entonces muchas de las veces es preferible no considerarlo, a pesar que la norma admite eh, algunos valores admisibles, ¿no? Ahora, la resistencia a tracción del hormigón, aparte de ser pequeña, es de carácter aleatorio, o sea que tendría que hacerse como, como cualquier ensayo, una estadística, ¿no? Por falla constructiva asociada al fenómeno de la retracción del hormigón puede aparecer fisuras, que esto es lo principal que se menciona a la hora de hablar de hormigón armado y se compara con hormigón pretensado, ¿no? Entonces, de esta manera eliminamos la resistencia a la tracción del hormigón cuando se producen fisuras, ¿no? En cuestión al acero, sabemos que es un material más caro que el hormigón y de poseer una elevada resistencia a la tracción y a la compresión mayor a la del hormigón convencional, pues seguramente va a generar alguna reducción en cuanto a costo. Entonces, la combinación de hormigón de alta resistencia y acero de alta resistencia que esté en un estado previo de tensiones hace lo que es el hormigón pretensado, ¿sí? ¿De qué manera el hormigón y el acero es físicamente posible eh, esta combinación, ¿no? Uno, que el hormigón se adhiere bien a la superficie del acero y obliga a que ambos materiales trabajen de manera paralela o simultánea, como dice ahí, bajo la acción de la carga, ¿no? O sea, están trabajando en conjunto. Y el hormigón y el acero tienen aproximadamente el mismo coeficiente de dilatación térmica. El hormigón también protege al acero contra la corrosión. Esas son las tres principales características a denotarse para cuando hablamos de la combinación hormigón-acero en su constitución física, ¿no? ¿En qué consiste el artificio de la pretensión aplicada al hormigón? Consiste en introducir esfuerzos que anulen o limiten drásticamente las tensiones de tracción en el hormigón. De esta manera, la fisuración va a cobrar una menor importancia, o sea, va a ser, se podría decir, menospreciada, ¿no? Como condición determinante en el dimensionamiento de la viga, porque si ustedes hacen algún cálculo con relación a la deformación que se produzca o el momento de agrietamiento, de seguro es que va a ser bastante pequeño, ¿no? Entonces, reduce bastante lo que es la incidencia de la fisura en un elemento que está pretensado, ¿no? Sigamos. ¿Cuál es el procedimiento utilizado en la práctica para realizar la pretensión del hormigón? Bueno, se hace con la ayuda de cables de acero que van a estar traccionados y anclados en el hormigón o también pueden estar anclados en apoyo pasivo, como pueden ser, le llaman muertos, ¿no es cierto? Ahí en el puente hay algunos elementos que sirven de anclaje, se ven por debajo cómo salen los cables, los gatos, y eso también vendría a ser parte de los elementos que permiten esto, ¿no? Sigamos. A ver,
Yo creo que si vamos en orden, vamos a poder tener un marco teórico de apoyo para lo que vienen los temas posteriores, ¿no? Entonces, yo creo que no todos han estudiado los temas, así que tengamos un poquito de paciencia. Igual lo vamos a ver mañana, ¿ya? El pretensado como fuerza exterior aplicada consiste en lo que se ve en la imagen. Ya hemos visto esto, creo, en la primera clase, cuando vimos un poco de teoría. Vemos que se produce en un diagrama de tensiones lineal, uno variable linealmente, y tenemos un diagrama de tensiones final que bien puede ser de compresión y en los dos bordes, o como también podemos tener tracción y compresión, ¿no? La convención de signos ya sabemos que es negativo para tracción y positivo para compresión, ¿no? Tenemos la relación que une ambos comportamientos, ¿no es cierto? Tanto de compresión como de tracción en las fibras de cada uno de los bordes y obteniendo un diagrama de tensiones que puede ser variable, ¿no? Hacemos la siguiente. Bueno, aquí tenemos ¿qué es la fuerza de pretensado? Es una fuerza inclinada cuya componente horizontal que comprime la zona que después será traccionada por las cargas de servicio y cuya componente vertical P por el seno de alfa reduce la fuerza de corte producidas por dicha carga. Esta vendría a ser la fuerza de pretensado que actúa sobre la sección transversal de nuestra viga, ¿no? Y que en algún momento, de ser favorable para los efectos de las cargas, pasa a ser como si desapareciera, ¿no? O sea, los esfuerzos de tracción en el borde inferior debido a las cargas van anulando de a poco esa fuerza que se ha colocado a la pieza antes de que se pueda poner en estado de servicio, ¿no? Bueno, y la fuerza que se aplica y que se calcula, ¿no es cierto? Para una viga. Bueno, el concepto en sí es que la fuerza P transforma una viga de hormigón frágil en sí. Frágil se refiere a la rotura frágil que se produce en el hormigón, ¿no? Y que ahí ya entra la fuerza íntegra con el acero, de manera que al producirse esta combinación se convierte en una homogénea y elástica a la que se puede aplicar la teoría de las estructuras, ¿ya? Equivale a considerar el efecto de pretensado como una serie de fuerzas que el cable ejerce sobre el hormigón, fuerzas internas que se van generando debido al agarre que tiene el acero con el hormigón, se transmiten estas fuerzas de pretensado, ¿no? Bueno, y las ventajas, esto aquí, vendrían a ser bastante importantes, seguramente van a tener que mencionarlas en alguna pregunta. Reduce las cantidades necesarias de hormigón con respecto al hormigón convencional. Las luces que se pueden vencer son mayores e incluso pueden reducir las secciones transversales, ¿no es cierto? Teniendo un mejor comportamiento, como se dice, frente a situaciones más críticas, ¿no? Y las situaciones más críticas en una viga, en una columna, es que o bien su rigidez sea menor o bien las cargas sean mayores, ¿no? Así como también la longitud de apoyos o de articulación que tienen estos elementos. Reduce en general la incidencia de la fisura, eso ya lo vimos, reduce las tensiones principales de tracción provocadas por el esfuerzo cortante y el acero, tanto como el hormigón, a veces son sometidos a tensiones mayores que las que van a poder ser sometidos durante el periodo de vida útil, ¿no? Y la desventaja es que el hormigón de mayor resistencia exige un mayor control de ejecución. Aceros de alta resistencia tienen cuidados especiales de la corrosión que puede afectarlo si es que no se pone un buen recubrimiento.
Las operaciones de pretensado requieren equipo y personal especializado con control permanente de esfuerzos aplicados y alargamiento de los cables, o sea que no cualquier persona puede hacer, ¿no? Entonces, mano de obra especializada que controle los esfuerzos aplicados y el alargamiento de los cables para no pasarse de los establecidos, ¿no? Entonces, sigamos. En cuanto al capítulo 2, ¿cuáles son los factores que influyen en la cantidad de relajación del acero? En primer lugar, el tipo de acero, ¿no? El tratamiento térmico, la tensión en el anclado del acero, la temperatura ambiente. Esos son los 4 aspectos que se pueden considerar. Los sistemas de cable independientes se distinguen entre sí, sobre todo por los tipos de anclaje. Esas categorías son sistema de anclaje por medio de cuña, sistema de anclaje por medio de rosca y tuerca, sistema de anclaje por medio de cabezales apoyados en cuñas de acero o en mortero inyectado, que son los muertos que les decía, ¿no? Donde se anclan los gatos hidráulicos y ahí pueden apoyarse para poder generar las tensiones en los cables. Bueno, y aquí la curva de carga de formación en base a la comparación entre los diagramas de acero común y de alta resistencia. Vamos a ver si está aquí la gráfica, no está. Bueno, el límite de escurrimiento convencional a la tracción es cuando la tensión es producida con un alargamiento unitario que después de ser cargado obtiene un valor residual del 0,2%, ¿sí? Y para alambres y cables terefilados, este límite es aproximadamente el 1%, o sea que tiene una menor ductilidad. La resistencia de rotura a la tracción, que vendría a ser FPTK también, se lo puede denominar con la K al final, ya que es característica. El alargamiento de rotura E sub R, que es referido a la longitud inicial convencional. El módulo de elasticidad, que es un valor aproximadamente constante a este. Y hay un valor diferente en cuanto a la norma brasilera, ¿no? Bueno, aquí están las fases de carga que se producen, que vendrían a ser la fase transitoria o inicial, fase de estado de servicio pretensado final. La única diferencia entre estos dos es la pérdida de tensiones que se producen debido al comportamiento del acero frente a diversos aspectos, ¿no? Que eso todavía no lo vimos en ayudantía, ya nos tocaba, entre los cuales están las pérdidas por relajación del acero, las pérdidas por hundimiento de anclaje, ¿sí? Entonces hay algunas otras más que para no distorsionar mucho no las vamos a mencionar ahorita, pero esa es la diferencia porque si ustedes se dan cuenta cuando calculan la fuerza final de pretensado, utilizan la fuerza de pretensado inicial y la pérdida que se produce, ¿no? La deducción del área óptima para pretensado limitado, esto sí les voy a, yo creo que van a tener que agarrarlo de memoria esto, ya es bastante importante para dos situaciones de tipo de pretensado, ¿no? Por ejemplo, para un pretensado parcial, quiere decir parcial que no es un pretensado completo, donde se produzcan las tensiones netamente de compresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Pretensado parcial quiere decir que hay una tensión de tracción aquí, limitada, ¿no? Entonces, la forma de calcular esta área óptima que es capaz de soportar el hormigón en la fuerza de pretensado que se va a reproducir es esta la ecuación que se obtiene de toda esta deducción, que no creo que les pregunte la deducción, obviamente. Yo creo que les va a preguntar cuál es la relación que se utiliza para el área óptima de una sección con pretensado parcial, por ejemplo, ¿no? Entonces ya saben que para pretensado parcial es esta. Ahora, si les pregunta cuál es la relación que se utiliza para estimar o determinar el área óptima de una sección transversal con pretensado completo o pretensado, no recuerdo bien cómo lo llama el otro, ¿no? Pretensado parcial o limitado es lo mismo, sí. Ya.
Entonces, pretensado completo, saben que es cuando o bien hay una tensión de tracción nula, o bien hay una tensión de tracción de, o perdón, una tensión de compresión en el borde inferior, ¿ya? La única diferencia entre pretensado limitado y pretensado completo es que abajo, donde se debería ver la parte más desfavorable debido a las condiciones de servicio, que es cuando aparece la fisura, se producen tensiones nulas, ¿no? Entonces, por esa razón es que se utiliza, ¿no? Incluso el acero, ya se mencionó anteriormente, para reducir la incidencia de esto, ¿no? Por lo tanto, aquí para esta relación, la fisuración va a ser bastante despreciable cuando las tensiones abajo sean nulas. Y esta vendría a ser entonces la relación para encontrar el área óptima de una sección con pretensado completo. Ahí está. Sigamos. A ver aquí. Bueno, aquí las vías de pretensado limitado, ¿cuáles son sus ventajas? En términos resumidos, sería que el campo de aplicación vendrían a ser aquellas obras civiles en las cuales las longitudes de los vanos son bastante considerables, bastante grandes, ¿no? Y aparte también en estructuras que, bueno, que el nivel de exigencia vendría a ser bastante superior a la de un hormigón convencional. Ese vendría a ser el campo de aplicación. Ahora veamos la parte de la flexión en estado último. Las deformaciones que sufre la armadura hasta el momento de la rotura vendrían a ser la deformación debido a la fuerza final de pretensado limitado, las cuales suceden luego de haberse producido las pérdidas por retracción y deformación lenta del hormigón, donde la armadura de pretensado posee una deformación debido a esta fuerza y está dado por esta relación. Entonces, si le pregunta cuál es la deformación de la armadura de pretensado debido a la fuerza de pretensado final, esta sería la relación, ¿no? Cuidado que le pongan la ley de Hooke solamente, ¿ya? A ver, vamos a ver qué pregunta hace aquí. El signo me dice, ¿no? El signo de las tensiones es en valor absoluto, no se consideran signos aquí, ¿ya? Por eso está en valor absoluto las tensiones. Así que no se considera el signo. El único signo es este, el que se saca de la relación matemática nada más. Negativo, ¿no? Bueno, estábamos acá. La relación que me ayuda a determinar el alargamiento de la armadura de pretensado, o de la deformación, mejor dicho, de la armadura de pretensado debido a la fuerza final, vendría a ser esta acá. Ahora, debido a la descompresión del hormigón, la primera fisura surge a partir de que el hormigón abajo eh, tiene una tensión ya considerable, ¿no? Entonces, las cargas externas producen esta deformación respecto a la altura del centro de gravedad y de esta manera la tensión de compresión producida por la fuerza de pretensado que estaba comprimiendo al cable, ¿no es cierto?, se anula. Entonces, ya deja de accionar, como les dije, la fuerza o el estado previo de tensiones que se ha introducido en la sección de hormigón y aquí ya empieza a deformarse. Por lo tanto, de ahí ya se empieza a fisurar la viga o el elemento en la parte inferior y anula el acortamiento del hormigón debido al pretensado, ¿no? Pero ya se han producido dos deformaciones, ¿no? ¿No? Y a pesar, el acero no dice, ay, es que se deformó a compresión y después a tracción, no. Ya se han producido deformaciones y estas deformaciones son debidas a fuerza, ¿no? Y el cable obviamente no va a estar para deformarse a compresión y después para que lo jale, ¿no? Puede producirse un fenómeno de fatiga, ¿no? Y ya sabemos que frente a esa solicitación a veces es difícil determinar cuándo es que puede fallar un elemento, salvo que se lo hagan en el laboratorio, ¿no? Entonces, ahí pueden ver, es como apretar
y alargar. Apretar y alargar el cable. Y esto se debe a las dos condiciones de carga o de solicitación que se están dando en la armadura de pretensado. La relación es la misma, solamente que para determinar esta deformación va a estar íntimamente relacionada también con la deformación del hormigón, ¿no? Por eso es que dice descompresión del hormigón. Y otra que es debida a la flexión por las cargas externas después de aparecer la primera fisura, ¿no es cierto? Al nivel del centro de gravedad, la tensión ya está nula y aparece la primera fisura donde después de esta actúan los momentos que son positivos y esta ya empieza a trabajar como una pieza de hormigón armado común, ¿no? Ya se anuló la compresión, la pretensión y de esa manera tenemos las deformaciones de la armadura de pretensado. A ver, sigamos. Esto aquí no lo veo muy relevante. No he visto que haya considerado esto. Vamos a esta acá. Los sistemas de pretensado con armadura pretraccionada son los que se ven aquí. Puede ser de forma rectilínea, puede ser de forma poligonal y estamos hablando de secciones pretensadas, ¿ya? Las secciones que son postensadas normalmente tienen una trayectoria curvilínea y puede tener una ecuación de segundo grado normalmente, o también puede tener una variación, pero normalmente suelen ser eh, parabólicas, ¿ya? Estas armaduras postensadas, y en el caso de las pretensadas vendrían a ser estas dos que están viendo. Muy bien, continuemos. Los aceros para pretensados, según su comportamiento a la relajación, se clasifican en dos subcategorías. ¿Cuáles son? Y descríbalas. Según el comportamiento a la relajación, se tienen dos categorías: aceros aliviados o de relajación normal, que son rectificados por un tratamiento térmico, ¿ya? No termomecánico, dice térmico, que alivia las tensiones internas de trefilación. La trefilación vendría a ser un proceso mecánico en el que se juntan los cables, ¿no es cierto? Y como la soga, ¿no? Así, como la soga que está compuesto por varios hilos. Y los aceros estabilizados o de baja relajación son aceros trefilados también que reciben un tratamiento termomecánico, ¿no? Un calentamiento con temperaturas mayores y una deformación un poco más controlada del orden del 1%. Y obviamente tiene mejores características elásticas y menor relajación, ya que la deformación obviamente a la que se le someten no es tanto, ¿no? Como la de relajación normal. Para el predimensionamiento de una flexión, una pieza en flexión, en base a las hipótesis simplificadas de la norma brasilera o boliviana, seguramente debe ser esta, no recuerdo muy bien. Las ecuaciones de cálculos están íntimamente relacionadas, sea cual sea la norma. Y es que de hormigón armados conocemos de que va a haber una zona comprimida y una parte traccionada, ¿no? La zona comprimida va a estar compuesta netamente por el hormigón en lo posible, ¿no? Porque si no está el hormigón trabajando a su máxima capacidad y siendo quien sea el único que trabaje en la zona comprimida, estaríamos haciendo un diseño que estaría en una zona de transición donde puede que necesita armadura y la armadura normalmente ya sabemos que aumenta los costos, ¿no? Entonces tenemos un diagrama aquí de tensiones que se producen por el hormigón cuya resultante es C y una resultante T de las armaduras que componen la armadura pretensada, ¿no? Eh, la, ya tenemos aquí el esquema de cada una de ellas que significa y el equilibrio que se produce en esta sección transversal, bueno, está dado por esta relación, ¿no es cierto? Donde igualamos C por Z, que es el brazo de palanca, tiene que ser igual a, bueno, aquí está el coeficiente 0,85, que es el que minora la resistencia de compresión del hormigón debido a al tiempo, ¿no? que pasa. Normalmente se considera eso, el 85%. HF, que vendría a ser la altura
del ala superior, BF, que es la base del ala superior, H menos H1 medio, que sería la mitad de el ala inferior hacia la armadura transversal, y menos HF medios, que sería la distancia a la resultante C desde el borde superior. Bueno, y utilizando aquí algunos factores de mayoración de estas cargas, pues tenemos el momento de diseño. Esto de aquí creo que hay que actualizarlo, sí. Ustedes saben que ahora se está utilizando la norma americana, la NB o la ASI, y los factores son un poco más sencillos. Si mal no recuerdo, es que el momento nominal tiene que estar multiplicado por phi, y el momento nominal de resistencia es phi por 0,85 de FC', ¿no es cierto? Por B por D, por D menos A medio, ¿no? Sería la distancia. Bien, entonces vamos a continuar. Esto creo que ya hemos visto. Vamos a ver algo más que sea distinto. Esta es zona de cableaje. Esto entra en el examen. Zona de cableaje, no estoy seguro si entra. Bueno, alguien dice hasta el tema 4. Creo que el tema 4 es flexión estado último, ¿no? Si no me equivoco. Entra zona de cableaje, creo que ya no entra esto, ¿no? A ver, no tengo el texto a mano ahorita. No recuerdo si zona de cableaje entra en... Creo que esto ya no entra. Las pérdidas tampoco creo que entra, creo que es el 5 o el 6. Las pérdidas. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver si hay algo del tema 4 o 3 aquí. Hormigón pretensado ya. Por favor, los de hormigón armado, creo que les dije a las 8:30. Ya. Pueden retirarse, esperar a que sea la hora de clase. Ya hay algunos compañeros que se han quedado fuera de la reunión. Ya, les agradezco. Vamos a ver un momentito ya. Aquí, esta de aquí también seguramente va a ser una pregunta. Este es hormigón pretensado, sí. Los de hormigón pretensado pueden continuar en la clase, ¿ya? Bien. El requisito principal para lograr la acción compuesta en el diseño de vigas compuestas y cómo se considera para los distintos tipos de secciones acordes en estos tipos de construcción compuesta. El requisito principal para la acción compuesta, primeramente, es una buena adherencia entre el elemento colaborante y la sección pretensada. Por ejemplo, puede ser una losa vacía in situ, ¿no es cierto? El cortante por flexión produce tendencias al deslizamiento horizontal a lo largo del plano que repara las dos partes. Dado que
incluso en los elementos de hormigón, hay una fuerza es como el ángulo de fricción de un suelo, ¿no? Entonces una fuerza que está producida en forma vertical puede llegar incluso a tener incidencia sobre el eje que está perpendicularmente a la acción de la carga. Es eso lo que trata de decir acá, ¿no? Entonces, para secciones tipo A, dice con superficie de contacto más pequeña, el refuerzo del arma de la viga se prolonga hacia arriba, ¿no? Entonces, esto se prolonga debido a que encima de, de este eje neutro del alma bueno, de la sección transversal pretensada, hay un elemento que se encuentra por encima y que va a hacer que el eje neutro de la sección, trabajando en conjunto, suba un poco más arriba, ya que va a haber más hormigón por arriba que por debajo del eje neutro, ¿no? Les voy a hacer un gráfico rápidamente para que se pueda entender. Supongamos que esta es una viga T. Ahí está. Y pongámosle que aquí está el eje neutro, ¿no? Un poco más abajo mejor. Esto lo vamos a mover. Ahí pongámosle. Bueno, agarra, viene el ingeniero y coloca un elemento colaborante por encima. Pongámosle una placa más. Ahí, ahí, ¿no? Entonces va a haber más hormigón por arriba que por debajo del eje, de la línea roja que voy a dibujar ahorita, que es el eje neutro, ¿no? Entonces, ese eje neutro, al tener mayor hormigón por arriba, obviamente se va a desplazar y quizás llegue cerca del ala superior, pero son pocos los casos en los que se presenta en esa posición. Entonces se traslada. Incluso haciendo un momento estático de masa, se puede determinar analíticamente, ¿no? De que este eje neutro sube debido al equilibrio de masas que va a haber por arriba y por debajo. Eso es. Y aquí entonces ya no tenemos más parte teórica y bueno, no sé si les he pasado hay un texto escaneado. Dije que les iba a pasar, no recuerdo muy bien si lo pasé, por favor me pueden recordar. Ya, enseguida nomás lo paso, antes de que me olvide. Pero igual está como menos pensado que su cabeza y empieza luego lo veo que con pelos en boca. ¿Sí lo ves vos? Eh, les voy a mandar formulario para que rellenen mejor para la lista ya, por lo que no hubo la anterior clase. Mm, no, mejor acá. Ya, le van a colocar su grupo y su registro nomás ya. Registro y grupo. Ya, nada más. Uy, fue para todos. Registro y grupo. Nada más. Por favor. Bien, el día de mañana entonces vamos a estar viendo ya lo que es más relacionado al cuestionario y en lo posible vamos a hacer una práctica en el Classroom, ¿no? Más o menos tratando de simular el examen para que ustedes puedan practicar, ¿no? El tema de manipular la plataforma y enviar, ¿no? Más que todo para eso. Y apoyado a lo que son algunas preguntas más contundentes.
ya, de lo que hemos visto hoy justamente. Y mañana sería más o menos a las 8 la clase, ¿ya? Mañana igualmente va a haber lista, así que no hay problema, pueden rellenar ahora o mañana. Enseguida llega el texto. Solamente su registro y el grupo, por favor, registro y grupo. Enseguida estoy enviando el texto, lo estoy buscando. Ujú. Pesado está así, son 65 megas. Ya, ya está enviado, a ver, está enviando. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna consulta que quieran hacer. Bueno, el día de mañana igualmente vamos a tener una actividad así, a las 8. Por favor, si tienen dudas, mañana las pueden plantear igualmente, ¿ya? Que tengan buenas noches, nos vemos.